asociamos la nostalgia con el tiempo, pero realmente en este caso es de muy pocos años. Hace usted posiblemente 10 años atrás pensaba que un banco era algo realmente muy fuerte, muy importante, una institución realmente muy solvente, y hoy en día la realidad es otra, ¿no? Y para tocar el tiempo en donde ojalá vuelvan, los bancos eran realmente importantes y daban seguridad, tengo acá un invitado, un amigo, a Jorge Bogue. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Bien, gracias por acercarte a este programa. Es importante tu visita porque vos en el año 61, según me contaste, entraste al Banco Ciudad de Rosario. Así es. Banco Ciudad de Rosario, ¿cómo era el banco ese? Era un banco regional fundado por la gente muy representativa de la ciudad de Rosario, fundado por Norberto Blesio, Noguerol Brevia, y tenía una función. Un banco en donde un rosarino podía poner un banco. Sí, con toda tranquilidad, y le daba un auge a la ciudad muy importante, y aportó un desenvolvimiento crediticio que en ese momento a lo mejor otros bancos no les daba, y tuvo un auge extraordinario. En muy poco tiempo, desde el año 59 que se inaugura, llega a convertirse en un banco realmente muy importante. ¿Con qué puesto entraste? Auxiliar. Auxiliar. ¿Qué hacías? Estaba en cuentas corrientes, entregaba libreta de cheque en el mostrador. No había computadora, no había nada. Era todo manual. Era todo manual. Todo manual, sí. Bien, y después, ¿cómo fue tu trayectoria? Bueno, de a poco, con esfuerzo, en aquella época, si a poco se iba ascendiendo. Fui ascendiendo, el primer ascenso era firma autorizada, que en aquella época era un orgullo, llegar a firma autorizada, y te daba mucha responsabilidad. Plata no. Después seguí a jefe de sección. El banco en el año 1970 se convierte en banco internacional. Ajá. El banco internacional sigue hasta el año 1980, en el cual es intervenido. ¿En qué lugar estaba? Estaba en Santa Fe 1238. ¿Y después? Después abre sucursales. La primera sucursal que abre la abre en la ciudad de San Lorenzo. Después abre una sucursal más en la calle San Martín al 5000. O sea, se va expandiendo. Se va expandiendo. Y terminás tu carrera en el banco como gerente. Como gerente ya era Banco of America. Del Banco of America. Así es. ¿Qué significaba ser un gerente de banco en aquel momento? Era una cosa muy, muy importante. Él tenía las personas que venían a hablar con el gerente, venían a buscarle soluciones. Y afortunadamente teníamos armas para poder solucionarle. Para vos un cliente con 20 años y sin haber fallado nunca, era un cliente que se le podía hacer un favor. Se le podía, sí, le podías pagar tranquilamente en descubierto, no te fallaba nunca. Sí, porque esa cuestión del argentino, que es una persona amoral, todo eso vino después, ¿no? Es decir, ¿vos qué pensás al respecto? Yo creo que sí, había otros códigos, yo te digo, yo me acuerdo que estando dentro de mi carrera como a cargo de cuentas corrientes, yo le pagaba en descubierto y después le decía al gerente, y siempre me apoyaba el gerente, pero nunca nos clavó nadie. ¿Tenés alguna anécdota de que el momento que reflejara un poco la inocencia que había, la inocencia en el buen sentido de la palabra, y ¿no? mirá, la corrección? Yo, por ejemplo, decía que en aquella época teníamos una oficina que se llamaba Documentos Descontados, documento que ahora casi no se escucha más. Venía la gente y te traía pilas y pilas de documentos, y el comercio se fomentaba, porque el comercio, claro, los pagarés, ¿no es cierto? La gente venía, dejaba el pagaré, el banco se lo descontaba, le acreditaba en cuenta, le cobraba un interés, fíjate vos, el banco pagaba el 8% anual en caja de ahorro, porque el plazo fijo en aquella época casi no existía, y cobraba el 11% anual para el préstamo. Trabajaba todo el mundo, los costos eran accesibles y funcionaba.
No sé por qué ahora después vino el descalabro tan grande que tenemos en la actualidad. Sí, ¿cuál fue tu golpe emocional cuando vos viste el banco rodeado de gente, apedrado? Y es muy lamentable porque los responsables de eso no recibieron ninguna piedra. Exacto, así es. En aquel momento, yo recuerdo, el Banco Río realmente era un monstruo, ¿no? Así es. Sí, ¿cuál era el ranking de bancos? Y, por ejemplo, en la época de la última época, antes de que se armara todo este lío, los bancos privados. Y ahora cambió. Fíjate vos que ahora el Nación es el banco más importante que tenemos. Que tendría que haber sido siempre así, ¿no? El famoso club bancario, ¿no? Sí. Qué fuerza que tenía, sí, ¿no? Sí, y la gente, y cómo iba, y fíjate vos las instalaciones que tiene. Yo me acuerdo del club bancario, cuando en el club bancario, enfrente del club bancario había una villa, antes de que se abriera todo eso, y llegábamos y era todo tierra, ¿no? Había que bajar por la bajada Puyo y doblar, y de ahí y te iba todo tierra, y no había ningún problema. Y después fíjate vos cómo ha progresado y cómo ha ido, ¿no? Con el esfuerzo de toda la gente. Bien, de aquella época, o sea, no existía la computadora, o sea, el banco se manejaba con asientos. Así es. Yo, por ejemplo, llegué a llevar cuentas corrientes a mano. Aprendíamos a sumar y restar en forma horizontal y a una velocidad que... ¿Cómo forma horizontal? Claro, viste, debe haber y saldo. Y entonces nos hacíamos carrera a ver quién era el que hacía más rápido. Y trataba de no equivocarte, porque al final del día había que sumar todo y te tenía que dar. ¿Y cuando te daba? Y cuando no te daba, te quedabas. O sea, no te lo descontaban, ahora es rígido, directamente te lo descuentan del sueldo. Sí, ahora no, en esa época era había un amor propio también. ¿Sabes lo que hacíamos? Jugábamos con el otro compañero, si en la semana no habíamos equivocado. El que se equivocaba tenía que pagar el lunes la bandeja de factura. Bueno, realmente, ¿cómo añorás esa época? ¿No? Si volverás, ¿crees que puede llegar a volver esa época? O sea, época donde la persona que hace 20 o tiene 30 años dentro de una institución, hoy en día no la reconocen, no les importa si se va, no les importa ayudarlos. Así es. Más allá de la publicidad que eventualmente pueda llegar a haber, ¿no? Pero la realidad indica otra cosa. En aquel momento no había tarjeta de crédito, ¿había tarjeta de crédito? No había tarjeta de crédito. No. Y el cheque se podía endosar tantas veces. Todas las veces que vos querías. Se le agregaba un papelito blanco y se le sellaba y le seguían agregando endosos. ¿Y se guardaba el cheque? Se guardaba, sí señor. Se guardaba todo No, pero no había los problemas que... Yo no sé si va a volver. Yo veo que ahora la gente ha perdido fundamentalmente la confianza en el otro. Yo te tengo confianza a vos y no me interesan tus bienes, me interesa tu persona. Bueno, ahora eso se terminó. ¿Fuiste cajero? No, nunca fui cajero. ¿Nunca fuiste cajero? Nunca fui cajero. Conocía el trabajo de la tesorería y todo, pero nunca fui cajero. Porque, bueno, fueron circunstancias, ¿no? Estuve mucho tiempo en la parte de contaduría central. Y después, antes de ser gerente, fui contador, digamos, la responsabilidad de toda la contabilidad de todo el banco. Y bueno, y ahora yo entro a un banco y miro, y veo cómo trabajan. Y a la pobre gente se ve que la tratan mal, o no, porque hay una desidia, o sea... O viene un chico de 30 años de Buenos Aires y realmente basurea a lo mejor al hombre de 50 de tantos años que tiene el banco, ¿no? Bueno, no nos queda más tiempo. Como anécdota realmente, ¿no? Tenés un hijo, Sergio, y se dedica a Internet. Y se dedica a Internet, sí, cosa del otra asunto, cosa, ¿cierto? Totalmente. Bueno, Jorge, te agradezco mucho que hayas venido, y realmente, bueno, una Argentina que se perdió. Vendrán tiempos mejores, no sé, pero siempre es lindo recordar este tipo de cosas cuando la palabra era la palabra. Seguimos entonces, vamos a una pausa, Paula. Vamos a una pausa. Yo quisiera poder aplacar una figuera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa.